Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy acompañado del profesor Eduardo Noreña. Él es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias políticas, ¿verdad, profe? Y Sí, candidato a doctor en ciencias sociales. sí, así es. Bienvenido a Laberintos, profe. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Bueno, nosotros a lo largo del laberinto hemos querido invitar a los profesores que han tenido unos proyectos de investigación que impacten la sociedad y que nos cuenten no solamente cuál ha sido el desarrollo del proceso de investigación, sino ese proceso de investigación, cómo se vincula a la docencia. Pero también queremos hablar de que en ese investigador también existe un ser humano, entonces Laberintos trata como de tocar esos tres aspectos, al investigador, al docente y a la persona. Pero yo quiero, profe, que continuemos el programa hablando un poco de cómo se ha desarrollado el proyecto de investigación suyo al interior del grupo de investigación que es SIGO, ¿verdad? Sí, así es. El grupo de investigación al que yo pertenezco dentro de la universidad es el Grupo de Cultura y Gestión Organizacional y es el grupo mediante el cual se vincula a la red que es la que hace el proyecto en general del que estamos hablando, que es la red RAED, que es redes agroempresariales y territorios. Ok, profe, yo le invito y a ustedes también televidentes a que veamos al profe Noreña como persona, no como investigador ni como docente, sino como persona. Veamos. Realmente tendríamos que decir que son muchos aspectos, son aspectos diferentes en términos familiares, en términos profesionales y como persona. Yo pienso que trato de tener un equilibrio integral dentro de esos diferentes aspectos y tratar de aportar lo que más pueda como persona en cada uno de mis aspectos, en términos profesionales, en términos familiares y ya en la vida personal también de construir y aportar a las personas que me rodean. ¿Qué disfruto en mi tiempo libre? Básicamente mi pasión es la docencia y la investigación, pero obviamente en mis tiempos libres trato de leer mucho en los temas que me gustan, pero también tengo una actividad que es la de montar bicicleta y compartir con mi esposa bueno, y con unos perros que tiene mi esposa, y trato de salir a caminar o a montar en bicicleta lo que más pueda con ella cuando no estoy leyendo, cuando no estoy construyendo o escribiendo de algún tema. ¿Qué me gusta leer? Realmente leo todo tipo de género, especialmente literario, pero por cuestiones del proceso de docencia e investigación y por mi doctorado actualmente, en los últimos años he tenido que leer mucho en términos de empresariales, de formación de empresa, y sobre todo de temas agroindustriales o agroempresariales, que es en este momento mi tema de investigación y que es sobre lo que he venido trabajando en los últimos 5 años dentro de mi proceso profesional e investigativo. Mi plan favorito para descansar podríamos decir que bueno, yo soy más bien reservado, entonces lo que a mí me gusta hacer es irme con mi esposa a una casita en Oriente que tenemos, una casa de campo, y poder leer en tranquilidad, en la naturaleza, con aire puro y relajado, y así inspirarme para proyectos o para investigaciones o temas de investigación o cosas o ideas nuevas para mis clases. Cuando no estoy en mi papel de docencia o de investigación, normalmente acostumbro a estar con mi familia, con mi mamá, mi hermana o pues mi familia más cercana, mis tías, o con la familia de mi esposa. Pero con mi esposa tenemos también un gusto por viajar.
Entonces viajamos continuamente a pueblos cercanos, por ejemplo al suroeste o a la costa, o nos gusta conocer otros lugares, como por ejemplo viajar a Santa Marta. Entonces normalmente un fin de semana al mes hacemos un viaje, que a Santa Marta, que a San Andrés, que a Los Llanos, que a Boyacá, y eso es lo que normalmente tenemos como actividad conjunta. Por el resto de mis días, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, hay una cosa, y es que a mí, si hay algo que me apasione, es la docencia y la investigación, y eso quiero seguir haciendo, y creo que en algún momento he pensado en cómo morir haciendo eso. Si la vida me lo permite, yo quiero montar una fundación, una institución educativa para niños de rurales, de las áreas rurales o de escasos recursos, y poder ayudarles a mejorar su calidad de vida y sus condiciones a partir de la educación y de la formación y de la investigación. Y a partir de ahí, pues si la vida me permite hacer eso, creo que puedo morir feliz. Continuamos de nuevo en Laberintos. Él es el profesor Eduardo Noreña. Nos acompaña con un proyecto bien importante. Profesor, la empresa agroindustrial en Colombia, un estudio comparado por departamentos. Uno al leerlo lo ve bien complicado, pero ¿eso en paisa qué significa? Mauricio, realmente es complicado, es un esfuerzo no solamente de la Universidad de Medellín, sino de otras 3 universidades adicionales en el país, la Universidad Jorge Tadeo en Bogotá, la Universidad de Los Llanos y la Universidad de Córdoba. Un proyecto financiado por Colciencias. Lo que se buscaba en términos generales era tratar de mirar cómo los modelos organizacionales en el agro, en la agroindustria, determinan la capacidad o el potencial que tienen el sector en innovación. Y fue un estudio que se hizo en 6 cadenas productivas de la agroindustria. Correcto, él es el profesor Eduardo Noreña. Estamos hablando de la agroindustria, de la innovación, con unos modelos bien interesantes que ahorita, después de este corte de mensajes institucionales, nos va a contar cuál ha sido ese análisis y cómo aplicaron esa metodología a este proyecto. Ya regresamos. Laberintos, todos los caminos del conocimiento, acompañado del profesor Noreña. Él es un profesor de la Universidad de Medellín, de la Facultad Económico-Administrativas, que ha desarrollado un proyecto de innovación en las empresas de agroindustria. Profe, ahorita estábamos hablando del grupo de investigación SIGO. Sí. ¿Cuántos investigadores tiene ese grupo de investigación? Vinculados directamente a la universidad, somos alrededor de 18 investigadores, pero aparte hay profesores de cátedra, estudiantes de maestría, estudiantes también del pregrado, y obviamente vendrán ahora estudiantes del doctorado. Del doctorado. Cuando uno habla que el grupo lo conforman investigadores, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado, ¿estamos hablando de qué maestrías y de qué pregrado? Básicamente las maestrías a las cuales se vinculan son las de maestrías, el MBA, la maestría en administración. Correcto. La maestría en gobierno, hubo en algún momento algunos estudiantes de la maestría en gobierno, y ahora que inicia la maestría en ciencias, también se vincularán nuevos estudiantes al proyecto, a los proyectos que realiza el grupo en este momento. Y ahí de ese grupo de SIGO, que es el grupo de investigación, ¿cuántos trabajan con usted en esta línea que es la agroindustria? Realmente en este momento estoy trabajando más con estudiantes que con otros profesores. Ya. Tengo dentro de la universidad, hay otros profesores de otros programas, por ejemplo la profesora Isabel Cristina Betancourt de Negocios Internacionales, y otros profesores de otras áreas que han estado vinculados al proyecto,
y que han tenido un trabajo directo sobre los resultados del proyecto. Usted ahorita hablaba, profe Noreña, que su pasión es la docencia y la investigación. ¿Cuál es esa relación entre el aula de clase y la investigación? ¿Por qué es importante esa conjugación? Mauricio, realmente yo creo que cuando estamos hablando de docencia se está hablando de transmisión de conocimiento. Y para poder estar actualizado, para poder estar en contacto directo con la generación del conocimiento, es necesario hacer la investigación. Yo pienso que y es una mirada muy personal, que para que un profesor de universidad pueda llegar a un aula con propiedad, a hablar de temas en particulares, tiene que entrar a empaparse de cómo se genera ese conocimiento, cómo se hace ese conocimiento, y eso no se obtiene sino a partir de la investigación. Por eso es tan importante la experiencia investigativa en el aula de clase, porque es allí donde se puede compartir toda la experiencia que se tiene desde el punto de vista docente con los estudiantes, sean de pregrado o de posgrado. Y precisamente es el profesor Eduardo Noreña el que nos tiene algo que contar de cuál es la vida como docente en la Universidad de Medellín. Veamos. ¿Cómo llegué a ser docente? Realmente nunca pensé en que mi vida fuera a desarrollarse en las aulas de clase. Yo realmente he tenido empresas, yo estudié administración de empresas y he tenido empresas de diferente tipo. Pero cuando inicié mis estudios de maestría, me picó el bicho de la investigación y fue una actividad sobre la cual empecé a encontrar muchas satisfacciones, y esto me llevó a poco a empezar a ser docente, porque para poder investigar tenía que vincularme a una universidad y empecé como profesor de cátedra, y más adelante se dieron las cosas para vincularme de tiempo completo y posteriormente llegar a la Universidad de Medellín a dar clase y a ser investigador dentro de la universidad, que ha sido uno de mis grandes logros y satisfacciones. ¿Qué otras áreas disfruto de la docencia? Bueno, lo que más placer me genera cuando estoy como docente es poder compartir con los estudiantes, poder aprender de ellos también, porque obviamente yo siempre he dicho que uno como docente tiene un doble papel, el de enseñar, pero también el de aprender y de retroalimentar lo que uno ya conoce de las experiencias nuevas de los estudiantes. ¿Qué es lo más difícil de trabajar como profesor de educación superior? Creo que es los retos que le exige a uno la contemporaneidad o la modernidad más bien. No es un secreto que hoy los estudiantes sean cada vez más difíciles llegarles desde nuestra enseñanza tradicional. Ya no de tablero y tiza, pero sí del videobeam y la tiza ya no es suficiente. Creo que como maestros tenemos que esforzarnos y poder lograr desarrollar actitudes o nuevas formas de llegarle a los estudiantes. ¿Qué le aporta la investigación a mi labor docente? Bueno, yo pensaría que hoy en día, bajo las actuales condiciones y requerimientos de la educación superior, es imposible ser docente y no ser investigador. Hoy el papel del educador en la educación superior es transmitir nuevo conocimiento, y este no se puede obtener o no se puede adquirir si no se investiga. ¿Qué es lo mejor que me ha dado la docencia? La docencia me ha llenado de tantas satisfacciones que es difícil determinar o decidir una. Pero creo que tal vez la más importante es la capacidad de poder estar continuamente actualizando mis conocimientos y tratando de poder encontrar formas nuevas
de transmitir esos conocimientos a los estudiantes. Que si creo que la educación puede cambiar el mundo, no creo. Soy un convencido de que la educación puede cambiar el mundo y creo que por eso es uno de los elementos que me llena de mayor satisfacción en mi papel como docente y como investigador. Mi gran sueño es poder en algún momento tener una institución en la que le pueda yo servir o apoyar a las personas, no por el hecho de ser de escasos recursos, sino para darles oportunidad en la vida y en su formación. Pero eso trasciende en términos del conocimiento, porque yo pienso que nosotros como sociedad necesitamos empezar a generar nuestro propio conocimiento, nuestras propias realidades, nuestra propia teoría para poder resolver los problemas que tenemos. Y para eso necesitamos construir una teoría y un conocimiento propio y apropiarnos de él para poder darle solución adecuada a nuestros problemas. Bien, continuamos de nuevo en Laberintos con el profesor Eduardo Noreña. Él es profesor de la Facultad Económico-Administrativa de la Universidad de Medellín y viene trabajando la empresa agroindustrial con otras 3 universidades a nivel nacional. En Bogotá, en Los Llanos, ¿y cuál fue la otra universidad? Y en Córdoba. Y en Córdoba. La Universidad de Córdoba. Usted ahorita nos hablaba de una metodología especial que trabajaron para sacar adelante este proyecto. ¿Cuál fue la metodología, profe? Bueno, Mauricio, lo que pasa es que realmente en términos de medición de la innovación en el sector industrial o en el sector de producción normal tenemos muchas metodologías, pero para el agro específicamente son muy pocos las metodologías o los intentos que se han realizado. Entonces, uno de los grandes aportes que ha tenido esta red en función de la medición de la innovación es que construimos una metodología que consta básicamente de 4 elementos. Inicialmente, una matriz de innovación, porque lo que buscamos nosotros es tratar de identificar cómo los modelos organizacionales determinan los niveles de innovación dentro de los sectores. Entonces, tenemos una matriz de innovación, tenemos el modelo econométrico que se construyó, el índice propiamente dicho y otros factores que se determinaron la elaboración o la metodología de medición de la innovación. Necesita, de manera corta, profe, para que a nuestros televidentes les quede claro, necesita la agroindustria más apoyo de las universidades en cuanto a investigación. Totalmente. La tarea en este momento de nosotros como red es tratar de ampliar esa participación no solamente de las universidades, sino también del gobierno, de los sectores, de los gremios, porque una de las conclusiones que arroja el estudio que nosotros hicimos es que la innovación dentro del sector no es solamente la técnica, no es solamente los procesos, sino que también se requiere modelos de organización nueva. Precisamente los que se destacan dentro de la innovación del sector agropecuario es los modelos que tratan de hacer transacciones de manera diferente, los que se integran verticalmente, los que se integran con sus proveedores, los que se integran con sus comercializadores, pero que definitivamente están tratando de mejorar las condiciones de transacción. Entonces, para eso se requiere no solamente de las universidades, sino de todos los sectores de la sociedad. Profe, gracias por estar en Laberintos. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación. A ustedes también, gracias por acompañarnos en Laberintos, pero quiero que nos sigan acompañando para que veamos ya al profesor Noreña como investigador profundizando un poco sobre este tema de las agroindustrias. Hasta luego. ¿Qué es para mí la investigación? La investigación debe ser una decisión de vida. Creo o considero que no es conveniente que una persona tenga o tome la investigación como una alternativa.
es una decisión de vida que abarca todas las esferas y que un investigador debe estar continuamente preguntándose y cuestionándose acerca de su entorno, acerca de su realidad, acerca de su mismo conocimiento, acerca de su actitud, de la forma en cómo se relaciona con los demás, porque es una forma de pensar, es una forma de ser y es una forma de vida. ¿Cuándo y cómo comencé a investigar? Bueno, realmente yo empecé a investigar desde el pregrado. Cuando era estudiante en el pregrado, me vinculé a procesos de investigación en la universidad y a diferentes grupos. De hecho, yo inicié dentro de un grupo que empezó con las primeras unidades de emprendimiento en la ciudad, y a partir de allí se empezó a generar una serie de problemas de investigación en los cuales empecé a inmiscuirme. Entonces, cuando llegué a la maestría, a mi proceso de formación como magíster, ya la investigación no era algo desconocido. ¿Qué es lo que más me gusta de investigar? Realmente son muchas cosas, pero lo principal es el poder estar continuamente en contacto con el nuevo conocimiento, con las actualizaciones, con las últimas tendencias en el campo en el que investigo. ¿Cuál es la peor parte a la que se enfrenta un investigador? Considero que aquí hay que plantear dos dimensiones. Una desde el campo académico o del conocimiento, y ahí hay un elemento que es la incertidumbre. Entendida aquella situación que se enfrenta el investigador cuando está construyendo su teoría o su conocimiento y cómo hacer para que ese conocimiento tenga un impacto real sobre la sociedad. Pero hay otra dimensión que es la parte administrativa, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional desde el gobierno y especialmente en la universidad por fortalecer todo el área de investigación, todavía falta mucho. Nos falta mucho como país y como sociedad apoyar y establecer unas políticas de investigación mucho más fuertes. ¿Qué implica para mí en mi vida cotidiana ser un investigador? Yo creo que lo principal es un cuestionamiento continuo o constante de todo mi entorno. ¿Por qué es importante investigar en Colombia y en el mundo? Yo considero que la principal razón para fomentar la investigación es la capacidad de resolver de mejor manera los problemas que se presentan. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la búsqueda de un conocimiento está enmarcado en la solución de los problemas. ¿Cuál es el propósito que se busca con la investigación que estoy realizando en este momento? Bueno, el sector de los agronegocios, que es donde actualmente me encuentro trabajando desde los últimos 5 años, ha sido un sector, en términos generales, desde el punto de vista de los negocios, desde lo organizacional, dejado de lado. Creo que lo que buscamos con el proyecto en este momento es generar una conciencia hacia la importancia que tiene, la importancia social especialmente, que tienen los agronegocios, y empezar a mirar las alternativas de cómo construir una política pública que aporte al apoyo y al progreso del sector en términos generales. Ese es principalmente lo que busca el proyecto. Es como encontrar un camino, una política pública que permita desarrollar aún más y de mejor manera el sector agropecuario en términos generales desde el punto de vista de los negocios.